Muy buenas, me presento, mi nombre es Jean-Paul Panamito, estudiante de la materia de análisis de algoritmos. Tenemos aquí el problema 2.3, el cual nos dice, a veces se afirma que en la actualidad el hardware es tan barato y la mano de obra es tan cara que nunca merece la pena desperdiciar el tiempo de un programador para quitarle unos pocos segundos a la ejecución de un programa. ¿Significa esto que la algoritmia está destinada a ser un estudio teórico de intereses solamente formal, sin aplicaciones prácticas? Justifique su respuesta. Tenemos que la algoritmia es un tema clave en el mundo de la tecnología y la informática, ya que se trata de la base de la programación y del diseño de sistemas eficientes y efectivos. En este sentido surge un debate sobre la importancia de la algoritmia en la actualidad, ya que algunos argumentan que el hardware es tan barato y la mano de obra tan costosa que no merece la pena invertir tiempo en la optimización de algoritmos. ¿Esto es realmente así? En esta, en esta presentación exploraremos este tema y sus implicaciones en el mundo tecnológico. El dilema del hardware barato y la mano de obra costosa. La afirmación de que el hardware es barato y la mano de obra es costosa implica que a menudo es más rentable invertir en hardware de mayor capacidad que en la optimización de algunos algoritmos. Sin embargo, esta afirmación no siempre es cierta, ya que en muchos casos la optimización de los algoritmos puede conducir a mejoras significativas en el rendimiento y la eficiencia del programa. Por ejemplo, en aplicaciones de alta demanda como los servicios en línea o los juegos en línea, incluso una pequeña mejora en la velocidad de ejecución puede marcar una gran diferencia en la experiencia del usuario. De manera similar, en grandes empresas que manejan grandes cantidades de datos y la optimización de algunos pueden reducir significativamente el tiempo de procesamiento y ahorrar costos a largo plazo. Por lo tanto, aunque el hardware pueda ser más barato que la mano de obra, la optimización de los algoritmos sigue siendo un factor clave en el desarrollo de programas eficientes y rentables. El algoritmo no es solo un estudio teórico, sino que tiene aplicaciones prácticas importantes en el mundo de la tecnología. La optimización del algoritmo y su importancia en la práctica. La consecuencia de no optimizar los algoritmos pueden ser graves y pueden incluir rendimiento lento, ineficiencia energética, costos adicionales. Además, en las aplicaciones prácticas del algoritmo en la actualidad, la algoritmia es esencial en diversas áreas de la tecnología y la información en la actualidad, como la inteligencia artificial, la seguridad informática y en las finanzas. En la inteligencia artificial, la algoritmia es fundamental en la construcción de sistemas, ya que los algoritmos son utilizados para entrenar y mejorar los modelos de aprendizaje automático. En la seguridad informática, los algoritmos de cifrado y descifrado son esenciales para garantizar la seguridad de la información y privacidad en línea. Las finanzas. Los algoritmos son utilizados en predicción y análisis de las tendencias del mercado financiero y en la gestión de riesgos. Como conclusión tenemos, en conclusión, la algoritmia es una disciplina fundamental en la era actual de la tecnología y su importancia solo aumentará en el futuro. Los algoritmos son la base de muchos sistemas y aplicaciones que utilizamos en nuestra vida diaria y su optimización puede marcar la diferencia entre un sistema que funciona de manera eficiente y uno que es lento y poco práctico. Por lo tanto, la algoritmia es un campo de estudio esencial para cualquier persona interesada en la tecnología y su aplicación práctica. En el siguiente problema tenemos problema 2.7. Dos algoritmos se requieren n cuadrado días y n cúbicos segundos respectivamente para resolver un caso de tamaño n. Demostrar que solo en aquellos casos que requieran más de 20 millones de años para su resolución, el algoritmo cuadrático tendrá un mejor rendimiento que el algoritmo cúbico. Para demostrar que el algoritmo cuadrático es mejor que el algoritmo cúbico, solo en casos extremadamente grandes necesitamos encontrar el valor de n a partir del cual el algoritmo cuadrático se vuelva más eficiente que el algoritmo cúbico. Sabemos que el algoritmo cuadrático requiere n cuadrado días para resolver un caso de tamaño n, mientras que el algoritmo cúbico requiere n cúbicos segundos, por ejemplo 100.840 veces más que los días, para resolver un caso
de tamaño n. Entonces podemos escribir la siguiente ecuación: n al cuadrado mayor a n cúbico dividido para 846. Al simplificar obtenemos que 86.400 cuadrado menor a n cúbico. Dividiendo ambos lados por n cuadrado obtenemos 86.400 menor a n. Eso significa que el algoritmo cuadrático será más eficiente que el algoritmo cúbico solo cuando el tamaño del caso n es mayor que 86.400. En otras palabras, el algoritmo cuadrático será mejor para casos que requieran más de 86.400 días, aproximadamente 236 años, para resolver. Sin embargo, el problema pide demostrar que el algoritmo cuadrático es mejor solo para casos que requieran más de 20 millones de años para resolverse. Para encontrar el valor de n para el que el algoritmo cúbico tarda exactamente 20 millones de años en resolver un caso de tamaño n, necesitamos hacer una conversión de tiempo. Si un segundo es igual a 1 entre 86.400 días, entonces 20 millones de años es igual a 20 millones de años por 365.25 días por 846 segundos. Esto es igual a 636.720.000 segundos. Para un algoritmo cúbico, el tiempo de resolución en segundos es n cúbicos, por lo que necesitamos encontrar el valor de n tal que n cúbico sea 630.720.000. Tomando la raíz cúbica de ambos lados obtenemos 858.85. Esto significa que el algoritmo cuadrático será mejor solo para casos que requieran más de 858 días en resolverse. Como 858 días es mucho menos que 20 millones de años, podemos concluir que el algoritmo cúbico será mejor en todos los casos prácticos y que el algoritmo cuadrático solo será mejor en casos teóricos extremadamente grandes. En conclusión, hemos demostrado que el algoritmo cuadrático es mejor que el algoritmo cúbico solo en casos extremadamente grandes, donde el tamaño del caso n es mayor que 86.400 días o aproximadamente 237 años. En todos los demás casos prácticos, el algoritmo cúbico será mejor y más eficiente que el algoritmo cuadrático. Para el siguiente problema tenemos el problema 2.10. Suponga que desea ordenar una matriz W de 6 unos, con todos sus elementos iguales, utilizando el primer procedimiento, ordenación por inserción, y B, clasificación por selección. Además, nos dice que establezcamos una comparación con la ordenación de las matrices U y V del problema anterior. Las matrices del problema anterior, en la matriz U es 1, 2, 3, 4, 5 de manera ordenada y V 6, 5, 4, 3, 2, 1 de manera desordenada. Para ordenar la matriz W con los algoritmos de ordenación por inserción y clasificación por selección, primero es importante entender cómo funcionan estos algoritmos. La ordenación por inserción es un algoritmo que recorre la lista de elementos de izquierda a derecha y en cada iteración inserta el elemento actual en la posición correcta de la sublista ya ordenada a su izquierda. La clasificación por selección es un algoritmo que busca el elemento mínimo de la lista y lo intercambia con el primer elemento. Luego busca el siguiente elemento mínimo en la lista restante y lo intercambia con el segundo elemento, y así sucesivamente hasta que la lista esté ordenada. En el caso de la matriz W, ambos algoritmos funcionarán de manera similar, ya que todos sus elementos son iguales. Por la ordenación por inserción, cada elemento será simplemente comparado con los elementos de la sublista, ya ordenada a su izquierda y colocado al final de la sublista. Para la clasificación por selección, cada elemento será comparado con los demás elementos de la lista y como todos son iguales, cada iteración simplemente será seleccionada
Se seleccionará el primer elemento de la lista no ordenada para ser intercambiado. En la comparación entre contraste. En contraste, las matrices U y V tienen elementos diferentes, lo que hace que la ordenación sea mucho más compleja y que la eficiencia de los algoritmos sea más evidente. En el caso de la matriz U, la ordenación por inserción y la clasificación por selección tiene una complejidad de O en el cuadrado, mientras que la matriz V tiene la complejidad de O en el logaritmo de m para ordenación por fusión y la ordenación rápida. En conclusión, en resumen, la matriz W es el caso menos complejo de ordenar debido a que todos sus elementos son iguales, lo que hace que los algoritmos de ordenación por inserción y clasificación por selección funcionen de manera similar y sean muy eficientes. En el caso de las matrices U y V del problema anterior, la complejidad de los algoritmos es mucho mayor, debido a que los elementos son diferentes y la eficiencia de los algoritmos es más evidente. En el siguiente problema tenemos problema 2.22. Calcúlese el mínimo común divisor de 606 y de 979. A. Por factorización de 606 y 979 y seleccionando los factores comunes de potencia adecuada, y B. Utilizando el algoritmo de Euclides. Por factorización. Primero factorizamos 606 y 907. Los factores de 606 son 2 por 3, 2, 3 y 101. En los de 979 son 11 y 89. Ahora seleccionamos los factores comunes con la potencia adecuada, que son el 1 y el 11. El máximo común divisor de 606 y de 979 es igual a 11. El algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides es un método para encontrar el máximo común divisor de dos números. El algoritmo comienza dividiendo el número más grande entre el más pequeño y luego se divide el divisor en el resto del obtenido. Se repite el proceso hasta que el resto sea 0, momento en el que el divisor anterior es el máximo común divisor. Para aplicar el algoritmo de Euclides a 606 y 979, primero dividimos 979 entre 606. Entonces tenemos 979 es igual a 606, el residuo es 1 y el sobrante 373. Luego dividimos 606 entre 373 por 1 y el restante es 233. Continuamos dividiendo hasta que el resto sea 0. El último divisor no nulo es 1, por lo que el máximo común divisor de 606 y 979 es 1. Conclusiones. Hemos encontrado que el máximo común divisor de 606 y de 979 es 11 por factorización y 1 por el algoritmo de Euclides. Ambos métodos son útiles para encontrar el máximo común divisor de dos números, pero el algoritmo de Euclides es más eficiente y puede manejar números mucho más grandes que la factorización. Muchísimas gracias.